y hoy vamos a hablar sobre las bendiciones del sufrimiento. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Las bendiciones del sufrimiento. Es como paradójica el título de la enseñanza, pero cuando miramos la escritura encontramos que hay muchas cosas que son paradójicas. De hecho, algunas de las palabras que Jesús utilizó son como que no fáciles de entender. Por ejemplo, él dijo, el que quiera ganar su vida tiene que perderla. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Al fin qué? ¿La pierdo o la gano? Él dijo, el que quiera ver algo primero tiene que creer. A nosotros nos dijeron ver para creer. Y el Señor dijo, no, primero creer para ver. Entonces uno encuentra que hay cosas que parecen paradójicas, pero son verdad. Y aunque este título, las bendiciones del sufrimiento, puede ser paradójico porque a ninguno de nosotros nos gusta sufrir, y eso está bien y es claro, hay bendiciones cuando el sufrimiento viene. Y de eso es lo que vamos a hablar. Para eso voy a pedir que me acompañe al libro de Romanos, capítulo 5, y vamos a leer desde el verso 3. Romanos capítulo 5, verso 3. Voy a estar leyendo la versión Reina Valera, que es la más común. No sé si esta la ve Reina Valera. Dice así, Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, un paréntesis. Gloriarnos significa alegrarnos. Entonces, si lo tradujéramos, diría algo así. Y no solo esto, sino que también nos alegramos en las tribulaciones o sufrimientos, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra. Disponemos nuestra vida, Señor, y pedimos, háblanos, que hoy tu palabra cumpla su propósito en nosotros, que sea esa espada que hiere, ese martillo que quebranta y ese fuego que quema en nuestro corazón para acercarnos más a ti y para transformarnos. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén y amén. Hace 8 días también utilizamos el libro de Romanos. Cuando uno mira la carta a los romanos, encuentra que es una carta bien, pero bien especial, sin desmeritar naturalmente todos los demás libros de la Biblia, porque cada uno de ellos fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero digo que es una carta especial por varias razones. Por ejemplo, las grandes reformas y los grandes avivamientos en la historia de la Iglesia nacieron de un estudio profundo del libro de Romanos. Prueba de ello, lo que sucedió hace 500 años, que el año pasado se celebraba, que fue cuando Martín Lutero colocó las 95 tesis y nació la reforma de la Iglesia, y producto de ello nació la Iglesia protestante. ¿Basado en qué? En un estudio acerca del libro de Romanos, de hecho, con respecto a la justificación. Algo también que me llama la atención de esta carta de los Romanos es que no fue una carta como la mayoría de las demás, que fueron escritas a las iglesias. Muchas de las cartas, por ejemplo Corintios, se escribió con un propósito y era corregir los problemas que la iglesia de Corinto estaba presentando. Había un hijo que se estaba acostando con la esposa del papá, por ejemplo, en la iglesia, imagínense. Alguien dirá, esa palabra es para mí. No, mentira. Pero estaban pasando cosas difíciles, situaciones que no eran fáciles. Entonces, ¿qué hizo Pablo? A través de la carta a los Corintios solucionó problemas. Pero esta carta a los romanos no es para solucionar los problemas de la iglesia. Esta carta fue escrita para arraigar y fundamentar a los creyentes en la fe. Ese es el propósito de esta carta. Si usted quiere ser un creyente afirmado y arraigado en la fe, léase Romanos. Porque es una carta donde Pablo, que sabía que Roma estaba en un punto de gran potencial evangelístico, él quiso a través de su carta llevar un evangelio puro, una carta que habla no solamente
a cierto tipo de personas, sino cuando usted estudia esta carta, y por eso también me parece especial, va dirigida a todas las personas. Es una carta que le habla a los inconversos, es una carta que le habla a los teólogos, es una carta dirigida para filósofos, es una carta dirigida para legalistas, para religiosos, una carta que va dirigida a creyentes maduros, pero también a creyentes inmaduros. Y además de todo eso, es una carta que le habla a los que sufren. Por eso, vamos a mirar qué nos dice esta carta con respecto al sufrimiento. Ahora, el apóstol Pablo, antes de abordar las tribulaciones que leímos en el verso 3, pongamos otra vez el verso 3, por favor. Ahí viene. Ahí viene. Dice, antes de decir todo esto, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, es decir, antes de decirle esto a los romanos, porque decir esto no es fácil si él no coloca primero un fundamento. Es decir, antes de decirle que usted y yo nos podemos gloriar o alegrar en la tribulación, hay un piso y un fundamento que nos lleva a entender que en el sufrimiento también hay bendición. Porque, lo digo, porque si nosotros solo leyéramos esa parte de que nosotros nos alegramos en las tribulaciones, pues esto parecería una locura. ¿Quién cuerdo se alegra en la tribulación? ¿Quién celebra con alegría y brinca que está sufriendo? No, nadie dice, ¡uy, tengo cáncer! ¿Se ha visto a alguien así? No. ¿Quién de pronto usted ve a alguien que está completamente feliz y tiene una cara y usted se acerca? ¿Por qué no? ¿Por qué está tan feliz? Me robaron todo lo que tenía. Nadie dice eso, ¿sí o no? Usted ve a un hombre que brinca la felicidad. ¿Y por qué está tan feliz? Es que mi suegra se vino a vivir conmigo. Nadie se goza de esa manera, ¿verdad? Aunque bueno, que la suegra venga. Aunque la verdad, donde mi suegra llegara a mi casa, yo me desmayo. Porque murió hace 13 años. O sea, ojalá no se aparezca. Pero mire, entonces vamos a mirar el fundamento que nosotros debemos de tener en cuenta para entender la bendición que hay en el sufrimiento. Para eso miremos desde el verso 1, Romanos 5, pero el verso 1. Mire cómo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El piso o fundamento que Pablo coloca para poder nosotros entender que aún en el sufrimiento hay bendición, se llama justificación. ¿Cómo se llama? Justificación. Noten, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué es justificado? La palabra justificación es el acto legal de Dios por medio del cual Él a nosotros que habíamos pecado nos declara justos. Eso es justificación. Es cuando Dios nos mira no como realmente somos, sino nos mira a través de la obra de Jesucristo y dice, usted es justo. Eso es justificación. A ver, me explico de otra manera. Cuando nosotros no conocíamos del Señor, vivíamos una vida en completo pecado. Es decir, pecábamos desde que nos levantábamos. Mentiras, groserías, actitudes, inmoralidad, donde es la fiesta que hay que hacer, el negocio por debajo de cuerda, y toda nuestra vida giraba en completo pecado. Es decir, teníamos una deuda con el Señor. Alguien nos comparte el Evangelio. Cuando escuchamos el Evangelio, nuestra actitud fue arrepentimiento y fe. Es decir, uy, no, la estoy embarrando. Perdóname, Señor, me arrepiento. Creo en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí. E inmediatamente viene el perdón de Dios. Y el perdón de Dios de mis pecados es la justificación.
Es decir, nosotros no podíamos cumplir la ley de Dios, porque si usted mira toda la ley, nosotros somos incapaces de cumplirla. Entonces, ¿qué hace Dios? Envía a Jesucristo y Él cumple toda la ley, y entonces Él toma el cumplimiento de Cristo de la ley como si hubiese sido mi cumplimiento. Bonito eso, ¿cierto? Y ahí es cuando Él nos declara justos. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted ya fue justificado? ¿Por qué? Porque eso depende de cómo usted ha respondido al Evangelio. Ser justificado no es de haber venido a la iglesia. Eso no nos justifica. Yo no puedo decir, no, yo ya fui justificado porque yo voy cada 15 días, o voy cada mes, o voy cada 8. Yo ya soy justificado. No. Recuerde, la justificación viene cuando frente al Evangelio, recordemos que es el Evangelio, es cuando la Biblia nos dice que somos pecadores, que hay una condenación eterna por nuestro pecado, pero hay una buena noticia y es que Cristo pagó por mi salvación, y si yo creo en su obra y entrego mi vida a Él y yo creo, ahí he sido justificado. Entonces, si yo quiero entender que en el sufrimiento hay bendición, yo primero tengo que ser justificado. Por eso Pablo no empieza hablando del sufrimiento, empieza hablando ¿de qué? De la justificación. La pregunta, le repito, ¿ya fui justificado? ¿Respondí al Evangelio con arrepentimiento y fe o con displicencia? Porque a veces uno, frente a lo que Dios le da en el Evangelio, uno dice, oiga, sí, bonito que Jesús murió por mí, bonito que Dios me puede perdonar, pero la verdad, a mí me gusta el pecado, a mí me gustan las cosas impuras, a mí me gusta andar mal. Yo voy a la iglesia y como que calmo conciencia, pero toda la semana yo vuelvo a ser el mismo. Ahí hay un problema, yo no he sido justificado realmente. Porque esa justificación tiene que demostrarse con mis actos. Si yo realmente he sido salvo, mi vida se manifiesta en acciones que determinan mi salvación. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, vuelve la pregunta, ¿cómo respondí yo al Evangelio? ¿Realmente lo veo como una noticia salvadora para mi vida? ¿O lo veo como Jesús, alguien más que me puede aportar en mis vivencias? Si yo no he sido justificado, es difícil poder entender que en el sufrimiento hay bendición. Y esta es la base para lo que sigue. No sé si en su Biblia, pero en algunas, encima del capítulo 5 hay un subtítulo. ¿En la suya está? ¿Qué dice? Resultados de la justificación. ¿Resultados de qué? De la justificación. Note que Pablo habla de que hemos sido justificados y esa justificación produce ¿qué? Resultados. Ahora, ¿cuáles son esos resultados? Y dentro de ellos vamos a tocar lo del sufrimiento. Miremos nuevamente el verso 1. Dice, justificados pues por la fe, ¿qué pasa? Tenemos, ¿qué tenemos? Paz para con Dios. El primer resultado de la justificación es que hay paz para con Dios. Ese es el primer resultado. Paz para con Dios. Miren, con respecto a Dios hay dos clases de paz. Está la paz de Dios, que a todos nos gusta. ¿Por qué? La Biblia dice que la paz de Dios guarda el corazón y los pensamientos. ¿He leído ese pasaje? El Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Hay una paz de Dios que es cuando uno está tranquilo y sereno independientemente de las circunstancias. Que alguien dice, pero ¿usted por qué está tan tranquilo? Yo tengo la paz de Dios. Esa es la paz de Dios. Pero en este pasaje no dice, justificados pues por la fe, tenemos la paz de Dios. No, dice, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. ¿Por qué paz para con Dios? Mire, antes de ser justificados,
nosotros éramos enemigos de Dios. La Biblia dice allá en Romanos que Dios colocó a Cristo en una posición hasta que todos sus enemigos, o colocó todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Sabe quiénes son los enemigos de Dios? Nosotros. A veces uno dice que los enemigos de Dios, dice, no, esos son los demonios. No, los enemigos de Dios somos todos aquellos, o son todos aquellos que no han sido justificados. Por eso, mire lo que dice el versículo. Justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. Cuando yo soy justificado, yo dejo de ser enemigo de Dios. Ahora, alguien dirá, pues la verdad yo nunca he sido enemigo de Dios. Yo siempre he amado a Dios, incluso antes de venir a esta iglesia, desde chiquito. Yo siempre he creído en Dios y lo he amado. Pero miremos qué dice la Biblia con respecto a lo que es un enemigo de Dios. Ahí mismo en Romanos capítulo 8. Acompáñenme, el verso 7. ¿Ya lo tiene? Dice, por cuanto los designios, paréntesis, la palabra designios es propósito, plan, intención. Entonces, por cuanto las intenciones de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Note lo que dice el pasaje. Cuando yo vivo en la carne, ¿soy amigo o enemigo de Dios? Enemigo. Así yo crea en Él. Así, vuelvo y repito, yo venga a la iglesia. Mi paz con Dios viene cuando yo realmente he sido justificado, he sido salvado por Dios, cuando tengo una nueva vida. De lo contrario, si yo digo que amo a Dios, si yo vengo a la iglesia, si yo leo la Biblia, si yo oro, pero vivo en la carne, ¿soy amigo o enemigo de Dios? Enemigo de Dios. Note la importancia una vez más. El piso, el fundamento que Pablo está colocando allí. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando yo he sido justificado por la fe, inmediatamente yo tengo paz en mi relación con Dios, pero tengo conflicto en mi relación con el mundo. ¿Me explico? Cuando usted realmente es salvo, usted entra en paz con Dios, pero empieza a tener problemas con el mundo. Es decir, ya usted no se relaciona, ya le incomoda el pecado, le incomodan ciertas acciones, le incomodan ciertas palabras, le incomodan las propuestas, le incomodan los ambientes. Paz con Dios, enemistad con el mundo. Pero cuando yo no he sido justificado, yo tengo paz con el mundo. Me gustan esos ambientes malos. Me gustan las malas propuestas. Me gusta la inmoralidad. Me gustan todas esas cosas y tengo paz con el mundo, pero enemistad contra Dios. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que cuando yo he sido justificado, mi paz con Dios es eterna. Y mi tribulación aquí en la tierra es temporal. Cuando yo no he sido justificado, mi enemistad con Dios es eterna, no solo aquí, sino en la eternidad. Y mi bienestar en el mundo va a ser temporal. Si ven que no vale la pena vivir sin justificación. ¿Me expliqué hasta ahí? ¿Está claro? Ok, entonces, para cerrar este primer punto, la pregunta para nosotros sería, ¿estoy en paz con Dios? Es decir, ¿estoy viviendo según el Espíritu o según mi carne? ¿Vive usted según lo que el Espíritu le guía o vive usted para agradar lo que la carne quiere? Porque si estoy viviendo para agradar lo que la carne quiere, aún estoy en enemistad contra él. Sigamos leyendo. Romanos 5, 1 y 2. El primer punto, ¿cuál es? Paz para con Dios.
El fundamento es que necesitamos estar justificados, es decir, perdonados de nuestro pecado, haber tenido una actitud correcta hacia el Evangelio. Romanos 5.1 nuevamente, y vemos el segundo resultado de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y eso hay que tenerlo claro. Solo nosotros alcanzamos la paz con Dios a través de ¿quién? De Jesús. No hay otra forma. Verso 2. Por quien también, es decir, Jesucristo, por quien también tenemos que entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos. ¿Qué significa gloriarnos? Ok, y nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. La segunda cosa, o el segundo resultado de la justificación, ¿el primero cuál es? Paz con Dios. El segundo es que tenemos libre acceso a Dios. ¿Tenemos qué? Libre acceso a Dios. Cuando yo he sido justificado, es decir, cuando realmente he tenido una reacción correcta al Evangelio, no solo hay paz con Dios, sino que tengo libre entrada a la presencia de Dios. ¿Todo esto a través de quién? De Jesucristo. Nunca lo olviden. Todo a través de Jesús. Yo no puedo tener acceso a Dios si no he sido justificado. Si usted no ha sido salvado, por más que usted quiera acercarse a Dios, no puede hacerlo. El Señor Jesús dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pasto. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, ¿quién? Nadie viene al Padre sino por mí. Yo puedo decir, no, pero es que yo me comunico con Dios. No se engañe. Si usted no ha sido justificado, no tiene acceso a la presencia. No lo digo yo, lo dice acá. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, por quien también tenemos entrada. Solo a través de Jesús alcanzamos el privilegio de poder acercarnos a Dios. Por eso yo le invito a que usted haga uso de ese privilegio todos los días, hermano. Usted y yo tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Mire, en la antigüedad, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y el Señor quiere enseñarles cómo es el proceso para llegar a la presencia de Dios, Él crea algo que se llamó el tabernáculo. Algunos han escuchado acerca de él. Este tabernáculo tenía varias partes y en cada parte se hacía un proceso. Estaba el atrio exterior, donde estaba el altar de bronce, y allí se tenía que sacrificar un animal y tenía que haber derramamiento de sangre, que era el prototipo del sacrificio de Jesús. Luego el sacerdote pasaba, ese era el altar del sacrificio, luego pasaba a la fuente de bronce, donde el sacerdote se lavaba las manos y los pies, que representa el lavamiento que Jesús hizo de nuestros pecados con su sangre. Luego pasaba al lugar santo, donde estaban los panes de la proposición, que representan la palabra, donde estaba el candelabro, que representa al Espíritu Santo, y el altar del incienso. Allí el sacerdote hacía ciertas cosas que Dios le había mandado hacer, y había un velo, el cual dividía el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo representaba la presencia de Dios. Allí solo se podía entrar una vez al año, una vez. Y no podía entrar cualquiera, solo el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces? Una vez. Ahora, cuando muere Cristo, usted y yo tenemos acceso, no una vez al año, sino ¿cuándo? Todos los días. Entonces, no se haga el sumo sacerdote, hermano. Porque hay personas que parecen sumos sacerdotes, solo buscan al Señor una vez al año, o una vez al mes, o una vez a la semana. Pero nosotros tenemos la oportunidad, ¿cuándo? Cuando hemos sido salvados. Mire lo que dice Hebreos
10:19. Hebreos 10:19. ¿Lo tiene? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo. Entonces, nosotros, según este pasaje, volvamos a leerlo, el verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí el apóstol nos está diciendo, cuando usted es justificado, usted está en paz con Dios. Pero no solo está en paz, tiene acceso a la presencia. Pero no solo tiene acceso a la presencia ahora, sino por siempre. Es una garantía, es una certeza de que usted y yo podemos presentarnos no solo ahora, en este tiempo, mientras estemos vivos, sino también después de nuestra muerte, porque ya va a haber una comunión continua y permanente con Él. ¿Gracias a qué? A esa obra de justificación. Ahora sí, Romanos 5:3, que fue el pasaje que leímos al inicio. Romanos 5:3. Allí está el otro resultado de la justificación. El primero, ¿cuál es? Paz con Dios. El segundo, acceso a Dios. El tercero dice, y no solo esto, es decir, no solo paz, no solo acceso, sino que también nos alegramos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. El tercer resultado de la justificación es alegría en la tribulación. ¿Es alegría en qué? En la tribulación. Note lo que les decía al inicio. Leer estos versos sin tener en cuenta lo primero sería una locura. Cuando yo he sido justificado, yo puedo alegrarme en la tribulación porque entiendo que la tribulación trae ciertas bendiciones que ahorita vamos a ver. Miren, la palabra tribulación es una palabra en griego que significa bajo presión. ¿Qué significa? Bajo presión. Cuando alguien está en tribulación es que está bajo presión. Y es comparado como cuando colocan las olivas en una prensa y las exprimen para que ellas suelten aceite. O como las uvas. Cuando las uvas son colocadas bajo presión para sacar vino. Eso es tribulación. No sé si usted ya estuvo ahí o todavía está. Pero todos hemos pasado por momentos así. Todos hemos pasado por momentos donde somos exprimidos, hermano. Donde somos apretados y uno dice, Dios, pero ya no más. Ya como que no doy más. Y ahí dice el apóstol que nosotros podemos alegrarnos en las tribulaciones. Ahora, algo importante acá. Nosotros no nos alegramos por el sufrimiento. Es decir, nosotros no somos masoquistas. A nosotros no nos gusta el sufrimiento. Lo que pasa es que nosotros nos alegramos en medio del sufrimiento. Una cosa es alegrarse del sufrimiento, como cuando uno no conocía del Señor y a la persona que nos había hecho daño le iba mal. ¿Uno se alegraba? ¿Sí o no? Yo sí, hermano. Decía, uy, bien hecho. Y uno se alegraba en el sufrimiento, no en el de uno, ¿no? En el sufrimiento ajeno. Decía, para que aprenda. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, sino que también nos alegramos en las tribulaciones, no de las tribulaciones. Es decir, yo no me alegro por el sufrimiento, pero me alegro cuando estoy en sufrimiento porque sé que el sufrimiento produce una bendición. ¿Cómo lo puedo saber? Cuando he sido justificado. Si yo no he sido justificado, el sufrimiento para mí es lo peor que me puede pasar en este mundo.
Cuando yo no he sido justificado, cuando yo no tengo paz con Dios, cuando yo no tengo ese acceso y esa comunión permanente con Dios, cada vez que viene la prueba y me meten en una prensa y me aprietan, hermano, yo salgo peor que cuando entré. Porque la actitud frente al sufrimiento depende de nuestro estado espiritual. Por eso el apóstol Pablo primero dice, justificados pues por la fe. Porque si yo no he sido justificado, lo que va a salir de mí en los tiempos de prueba no va a ser lo mejor. Por ejemplo, cuando una persona no ha sido justificada, es decir, vive en la carne, en los momentos de tribulación se hace más carnal, hermano. Se hace más ciego, más malo, más iracundo, más orgulloso. ¿Se ha visto que las personas en medio del sufrimiento dicen que Dios ni que nada? ¿Eso qué era? Yo no quiero, yo voy a ser más malo ahora. Y salió lo que había en él. Salió peor que cuando entró. ¿Por qué? Porque no ha sido justificado. Por eso el apóstol Pablo, le repito, comienza primero justificados. Si yo no he sido justificado, hermano, mi reacción en el sufrimiento va a ser peor y voy a salir más malo de lo que entré. Pero cuando una persona ha sido justificada, cuando es sometido a tribulación, sale más espiritual. Porque los momentos de presión lo llevaron a orar más. Los momentos de presión lo llevaron a tener más comunión con Dios. Los momentos de presión lo hicieron más fuerte. Sale más sabio, más bueno, más dulce y hasta humilde. Produce buenas cosas. Martín Lutero decía que hay una tribulación producida por la benignidad de Dios que de alguna manera produce buenos frutos en nuestra vida. Y eso es verdad. El salmista dijo, en momentos de angustia tú me hiciste ensanchar. Es decir, aún en la presión, yo salí con una bendición de allí. Entonces, note la importancia de ser justificado. Porque sin la justificación, mi reacción frente al sufrimiento no va a producir buenos frutos. Al contrario, voy de alguna manera a salir peor de allí. Ahora, ¿qué produce la tribulación y el sufrimiento en una persona justificada? Ahí lo dice, verso desde el 3 al final. ¿Lo tiene? Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, repito, alegramos en las tribulaciones, sabiendo, note, sabiendo. ¿Por qué sabe? Porque ha sido justificado y él sabe que Dios nunca permitirá que se le haga daño. Cuando yo no he sido justificado, yo no sé si en este tiempo Dios me está maltratando o me está ayudando. Cuando yo no he sido justificado, no sé si en los tiempos de tribulación Dios me está haciendo daño o me está haciendo bien. Pero recuerde, Dios es un padre. Cuando sus hijos saben que usted como papá los ama, en el momento de castigo o de disciplina, ellos no dudan de que ustedes les están haciendo bien. Pero cuando usted no ama a su hijo, ellos saben que usted les está haciendo daño. Lo mismo, cuando yo conozco a Dios, cuando yo he sido justificado, yo sé que aún en los momentos difíciles, Él me sigue amando. Yo recuerdo que en una ocasión, cuando empecé a aprender a educar a mis hijos con la varita, entonces, en una ocasión, Carol se comportó mal, hizo algunas cosas, y yo le dije, trae la varita. Y ella tenía que ir por la varita, sabiendo que con esa le iban a dar. ¿Pero por qué lo hacía? Porque ella sabía que aunque yo la disciplinara, yo lo hacía por amor. Y recuerdo que una vez la trajo y generalmente hablábamos, bueno, te voy a castigar porque tú hiciste esto. Lo que hiciste estuvo bien o estuvo mal. No, papi, estuvo mal. Ok, ¿se te había advertido? Sí, papi. Entonces tú sabes que me toca castigar. No lo hago con placer. No es que yo sea un sádico que disfruto el castigo. Yo lo hago porque te amo.
Y entonces la castigaba, luego nos abrazábamos y lloraba por él. Con Lorena fue más difícil. Me tocaba castigarla más seguido. Eso fue duro, hermano. ¿Ella o nosotros? No había otra opción. Pero bueno. ¿Qué pasaba? Que aún en medio de la disciplina, ella seguía sintiendo que papá la amaba. Entonces, lo mismo pasa con el Señor. Pero primero hemos sido justificados. Entonces, ¿qué produce? Dice, sigamos leyendo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué produce la tribulación en una persona justificada? Paciencia. Ahora, esta palabra paciencia no es esa paciencia que nosotros conocemos, que es más impaciencia en esos momentos de espera que se vuelven un desespero. No, esta palabra paciencia significa resistencia. En los momentos de tribulación, nosotros nos volvemos más resistentes. Eso produce la tribulación, produce fortaleza en nuestra vida, produce constancia, produce una capacidad para seguir adelante aún en medio de la más fuerte oposición. ¿Eso qué produce? La tribulación. Esa capacidad de decir, no, yo sigo adelante, yo sigo amando a Dios, sigo confiando en Él, sigo creyendo lo que Él ha prometido sobre mi vida y yo no lo voy a soltar, yo sigo siendo bueno, yo sigo cumpliendo las normas que Él ha establecido para mí, yo no vuelvo atrás. Eso se produce cuando hay ¿qué? Tribulación. No se produce cuando todo va bien. Por eso Salomón allá en Eclesiastés, él dijo que era mejor la casa de luto que la casa de banquete. Que uno aprende más en el sufrimiento que en la alegría. Nosotros con mi esposa pasamos todo un tipo de momentos y eso nos volvió fuertes en Dios. Pero fuertes, hermano. Firmes e independientemente luego de las circunstancias que vivíamos, nada nos hacía echar para atrás. ¿Qué lo produjo? La tribulación. Cuando una persona, vuelvo y repito, justificada, ha pasado por la tribulación, ya el sufrimiento no lo derrotará. Ya esa persona no se desalienta fácilmente, ya no se desespera. Él sabe que su vida y su bienestar están en las manos de Dios y que Él seguirá adelante aún en tiempos difíciles. Esa es la paciencia que produce el sufrimiento. ¿Pero en quién? ¿En una persona qué? Justificada. ¿Qué otra cosa produce? Dice allí el verso 4. Y la paciencia prueba. ¿Allí cómo dice? Lo mismo, prueba. Mire, la parte de la prueba tiene que ver con experiencia. ¿Se acuerdan? O ustedes saben más bien, que cuando cogen, por ejemplo, un metal precioso, el oro, lo meten al fuego, ¿el propósito es destruir el metal? No. ¿Cuál es el propósito? Lo prueban primero para saber si es oro. Si no es oro, ¿qué pasa? Hermano, se quema. Por eso le digo, cuando usted ha sido justificado, usted en medio de la prueba, en medio de la tribulación es probado. Cuando el oro es metido allí, suceden dos cosas. Una, es purificado. Todas las impurezas se queman y el oro se vuelve más puro. Y sale del fuego más valioso que antes. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando yo he sido justificado, entro en la prueba, adquiero una experiencia que me hace más puro y más valioso. ¿Por qué? Porque en el momento de prueba es cuando salen todas las dudas que tenemos con Dios. Porque nosotros, aún justificados, a veces tenemos dudas, ¿sí o no? Señor, ¿pero por qué? No entiendo. Y está bien expresar nuestras dudas. Y en esos tiempos es cuando nosotros aclaramos dudas con Dios. Y terminamos sometiéndonos a Él. Porque no hay otra opción. O en los tiempos de prueba yo me rindo a Él, o me alejo de Él. No hay más opciones. Entonces cuando yo me rindo a Él, Él me purifica. Y yo salgo de ese lugar más puro, con más confianza en Él.
salgo de ese lugar más valioso, porque soy una persona más firme que pueda dar mejor testimonio del Evangelio. Eso es lo que es la prueba. Entonces, cuando el hombre justificado pasa por la prueba, sale más fuerte que antes. Es cuando se convierte en una persona con carácter firme e íntegro. ¿Saben por qué muchas personas andan sin carácter aún en medio de la prueba? No han sido justificados. Pero cuando yo he tenido ya la salvación, hermano, en medio de la prueba y luego de ella yo salgo con un carácter más firme y más íntegro. Verso 5. El mismo 4 dice, verso 4. Y la paciencia prueba, y la prueba que produce esperanza. La palabra esperanza, cuando tiene que ver con el creyente en la Biblia, la esperanza del creyente, no es la esperanza que nosotros conocemos acá. ¿Cuál es la esperanza que nosotros conocemos acá? Es como un deseo o un querer. Ojalá me vaya bien en el trabajo. Tengo la esperanza de que voy a conseguir marido. Ese es un deseo o un anhelo, pero no sabemos si sucederá, ¿sí o no? Pero en el creyente la palabra esperanza significa certeza del futuro. ¿Qué significa? Certeza del futuro. Es decir, una confianza absoluta en lo que Él prometió y en lo que Él es. ¿Cuándo yo me convierto en una persona que confía absolutamente en Dios? Cuando he sido justificado, perdonado de mis pecados, salvado, soy metido en prueba, salgo convencido de una cosa: Dios es bueno, Dios me va a ayudar. Yo confío en lo que Él prometió y no desmayo. Note cómo el sufrimiento sí produce bendición. Ahora, ¿en qué está basado todo esto? Mire el verso 5 ahora sí. Dice, y la esperanza no avergüenza. Es decir, esa esperanza es confiable. Esa certeza no lo va a engañar, no lo va a desilusionar, no lo va a defraudar, no lo va a avergonzar. Porque cuando he sido justificado, dice acá el verso 5, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de ¿quién? De Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire, yo tengo toda esa confianza porque el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado. No dice el amor de Dios fue dado gota a gota o en medida pequeña, no. Fue dado en abundancia. Y ese amor genera en nosotros la certeza de que Dios no nos hará daño. Yo le pregunto, ¿usted sí cree eso? Amén. ¿O todavía lo duda? Porque a veces hay momentos donde uno duda, Dios, ¿tú me estás haciendo daño? O no, Dios es bueno. ¿Cuál es la prueba de que Él es bueno? El amor que ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es un amor inmerecido. ¿Usted y yo merecíamos el amor de Dios? La verdad no. Es inmerecido. Mire, nosotros generalmente amamos ¿a quiénes? A los que nos aman, ¿sí o no? Si mi esposa me ama, yo la amo. Pero si mi esposa me deja amar, pues de mala, ¿sí o no? No, uno tiene infortunadamente esa actitud. Nosotros amamos a los que son dignos de amar. O sea, nosotros no amamos incondicional o inmerecidamente, sino generalmente amamos a los que son dignos, a los que atraen nuestra atención, a los que nos aman. Pero Dios tiene un amor inmerecido. ¿Por qué inmerecido? Mire algunas de las condiciones de lo que éramos nosotros, o aún somos, pero Él así nos amó. Mire el verso 6. ¿Lo tiene? Verso 6 dice, porque Cristo cuando aún éramos ¿qué? Débiles o incapaces. Aún así, ¿qué pasó? Nos amó. Él nos amó. ¿Qué más dice? Miremos el verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Entonces note, débiles o incapaces,
pecadores y aún así que nos amó. Pero no basta ahí, ve lo que dice el verso 10. Porque si siendo, ¿qué dice ahí? Enemigos. Entonces, miren la condición, débiles o incapaces, ¿qué más? Pecadores y enemigos. ¿Y qué hizo Dios? Nos amó. ¿No le parece suficiente? Dios nos amó en la peor condición, hermano. Y si Dios nos amó en la peor condición, ¿cuánto más no nos amará ahora que hemos creído en el Evangelio? Ese es un amor que ya fue probado. O sea, nosotros no podemos dudar del amor de Dios porque fue probado. ¿Cómo fue probado? Él no escribió en el cielo, en las nubes, hijo, te amo. ¿Cierto que no? Ni se escuchó una voz que decía, no decía así. Ya desperté como a 3. Tocaba buscar la manera. ¿Dónde fue probado el amor de Dios? En la cruz, hermano. Dios esculpió su amor en la cruz. Por lo tanto, usted y yo podemos confiar en Él. Dios no nos hará daño. Amén. Solo que siempre vamos a hablar. Cierre sus ojos. Padre, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque a través de tu palabra tú nos quieres mostrar que aún en el sufrimiento hay bendición. Qué paradoja esta, Señor. Qué difícil para nosotros aún es a veces entender que aún en medio de esas cosas que han sido tan difíciles para nuestra vida, en medio de esas cosas que nunca entendimos, aún ahí tú estás obrando para nuestro bien. Hoy queremos darte gracias por ello, Señor. Gracias. Gracias porque una vez más, a través de tu palabra, tú nos demuestras tu amor, nos demuestras tu cuidado y todo aquello, Señor, que tú tienes para nuestras vidas. Queremos darte gracias. Pero también a través de tu palabra, Señor, tú nos dices que todas estas cosas realmente suceden cuando nosotros hemos sido justificados. Es decir, cuando realmente hemos sido salvados por ti. Y cada uno de ustedes sabe cómo ha reaccionado frente al Evangelio. ¿Realmente usted ha tenido una actitud de arrepentimiento y fe? ¿O le ha parecido bonito el Evangelio? ¿Le parece bonita la historia de un Dios que se hace hombre y que muere por su vida? Pero aún en su vida no ha habido arrepentimiento porque sigue viviendo una vida de pecado. Yo le invito a que si esa es su condición, hoy le pida perdón al Señor. No podemos disfrutar ni de la paz con Dios, ni del acceso a su presencia, ni nos gloriaremos y recibiremos bendiciones del sufrimiento si primero no hemos sido justificados. Por eso, si usted sabe que es una persona que viene a la iglesia, pero que vive una vida de pecado, pues yo le invito, arrepiéntase. Arrepiéntase, no hay otra opción. No hay otra opción. Yo le invito a arrepiéntase en esta hora. Confiese su pecado al Señor. Tome la decisión de dejar su pecado atrás y diríjase hacia Dios y dígale a Él que usted decide creer en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así no entienda nada. Porque es la única manera de recibir la justificación, el perdón de pecados por parte del Señor.
Por eso yo le invito hoy a arregle sus cuentas con Él. No deje que la vida continúe, no deje que este día pase sin que usted realmente se haya arrepentido de su pecado. No importa cuánto tiempo lleva en una iglesia, no importa cuánto tiempo conocen al Señor, porque lo que nos salva, lo que nos justifica, no es el tiempo, no es el conocimiento, es el arrepentimiento y la fe en el Señor. Por eso yo le invito a arrepiéntase y tome una decisión de fe y responda frente a ese mensaje del Evangelio. Y permita que en esta hora el Señor lo justifique. Acepte que el Señor hoy decide declararlo justo. Tal vez uno dice, Señor, pero no soy justo. Pero Él nos recuerda que nos ve a través de Jesús. Y delante de Él hemos cumplido y somos justos. Por lo tanto, tenemos paz para con Dios. Ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Porque el vivir según la carne es enemistad contra Dios. Por eso, si usted ya fue justificado, dígale, Señor, yo quiero vivir en el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo. Yo quiero vivir una vida que te agrade a ti. Yo no quiero vivir más bajo los designios de la carne, más bajo esa invitación a pecar que todos los días la carne me hace. Yo quiero estar en paz contigo, Señor. Yo quiero vivir en paz contigo. Y no solo en paz, Dios, sino que también anhelo disfrutar del acceso que tengo ante tu misma presencia. Y yo le invito que en esta misma hora usted acceda a la presencia de Dios. Entre allí. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Hoy acérquese a Él. Dígale, Dios, aquí estoy. Yo necesito más de ti, yo quiero más, quiero conocerte más. Yo quiero estar más en ti, Señor. Porque sé que entre más conozca de ti, entre más sepa lo mucho que me amas, lo bueno que has sido, lo fiel, aún en medio de las tribulaciones, yo no desconfiaré de ti. Yo seguiré estando firme. Porque hoy he entendido que aún estos momentos difíciles que he tenido que vivir y pasar han traído bendiciones para mi vida. Me han hecho más fuerte, me hacen más resistente, me dan un carácter firme. Ya no me desaliento con facilidad, sino que me vuelvo un hombre íntegro de carácter, que permanece aún en medio de la prueba más difícil, porque confía en un Dios que es fiel y en un Dios que ama, con un amor que allá ha sido probado en la cruz del Calvario, cuando estaba débil, cuando era incapaz, cuando era pecador, cuando era enemigo tuyo. Aún así, tú me amaste, Señor. ¿Cuánto más ahora que he sido justificado por medio de Jesucristo? Yo quiero darte gracias, Señor. Gracias por las pruebas que estoy viviendo, Dios. Gracias por esas cosas que no entiendo. Hoy, aunque no entienda, hoy sé que la prueba produce paciencia. Y la paciencia va a generar una experiencia en mí que me llevará a ser más puro y más valioso. Y no solo eso, sino que me dará una esperanza, es decir, una certeza de que mi futuro está en tus manos y que cada cosa que tú permitas para mi vida será para mi bien, Dios. Hoy puedo descansar en ti porque entiendo que aún en medio del sufrimiento hay una bendición de parte tuya. Por eso, Señor, hoy descanso en ti. Hoy me abandono en tus brazos, Señor. Y pido que tomes mis cargas, esa preocupación,
eso que me roba el sueño, eso que me roba la alegría del mañana, eso que me impide estar tranquilo con respecto al futuro, Señor, tómalo en esta hora. Y permíteme descansar en los brazos de un Dios que me ama, que me amó sin merecerlo y que ahora me sigue amando y que nunca me dejará de amar. Hoy descanso en ti y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tome su lugar nuevamente.